Este vídeo pretende explicar de una forma concisa cuál es la forma de proceder en el clip para mecanizar intersecciones como la actual. En estas intersecciones tenemos una vía principal y una vía secundaria. En el clip vamos a mecanizar todas las isletas y los ramales tanto de entrada como de salida como si fueran ejes. Y toda esta superficie es la que vamos a tener que poner en cota de acuerdo a la carretera principal y a la carretera secundaria. En el clip, finalmente, lo que tendremos es lo siguiente. Dos ejes, el tronco principal y el tronco secundario, y otros dos ejes, este y este, que nos van a ayudar para definir toda la superficie comprendida entre el tronco principal y el tronco secundario dentro de la intersección. Si vemos en 3 dimensiones el resultado, buscamos una solución como esta. Necesitamos que todos los ejes con sus tramos se encuentren perfectamente a nivel, con las cotas perfectamente calculadas. Si sacamos los perfiles transversales, estamos viendo cómo todo cuadra a la perfección, tanto en longitudes como en peraltes, pendientes y por supuesto en cotas. Vamos a hacer un ejemplo como este para ver cuáles son paso a paso todos los procedimientos que hay que realizar. Diseñaremos una intersección con estos ejes. Por una parte tenemos el tronco principal y por otra parte tendremos el tronco secundario. Comprobamos que tenemos todos los datos relativos al tronco principal . Aquí tenemos la sección y tenemos rasante, tenemos la planta y tenemos también la definición del tronco secundario. El primer paso será poner en cota el tronco secundario con respecto al tronco principal. Vamos a suponer que esta vía principal, que ya está construida, no se va a tocar. Esta vía secundaria es la que podemos modificar en cuanto, por ejemplo, a rasante. Lo que vamos a hacer es confirmar y diseñar la rasante del tronco secundario para que en este punto y en este punto la rasante haga que las cotas del tronco secundario sean iguales a las de la plataforma del tronco principal. Para ello necesitamos saber cuál es la diferencia de cota tanto en la línea del arcén en intersección con el eje como en la línea de la calzada en intersección con el eje. Para ello nos acercamos a la intersección y la capturamos con alternativa y botón izquierdo del ratón. Aquí y aquí. Ahí estamos viendo la diferencia de cota existente. Posteriormente accedemos al tronco secundario y trabajamos en la rasante. Y vemos que tenemos dos marcas que coinciden justamente con la cota de la plataforma del tronco principal. Nuestra rasante debe de pasar por estas marcas y debe ser consistente en el diseño. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en primer término es hacer pasar por aquí, con derecho ratón, un vértice y por aquí otro vértice. Esta pendiente, que es la que tenemos que conservar y tenemos que prolongar hacia esta parte de la izquierda, la vamos a fijar. Vamos a decirle al programa que queremos fijar la alineación. Esta queda en amarillo y ahora al capturar esta marca, este vértice, podemos prolongar conservando esa pendiente y por lo tanto las cotas que nosotros queremos. Bien, vamos a situar el vértice, por ejemplo, por aquí. Vamos a editar el parámetro por longitud, por ejemplo, y vamos a situar pues, 35 o 30 metros. Y ahora podremos mover de nuevo este vértice, siempre con la prudencia de que esta marca, que es la que delimita el borde exterior de la plataforma del tronco principal, sea respetada y mi tangente de salida de ese acuerdo vertical, en este caso cóncavo, nunca pase hacia el otro lado. Bien, así lo podríamos dejar. Vamos a diseñar esta intersección de forma que vamos a disponer radios de 15 metros en los abocinamientos y vamos a disponer una cuña de incorporación y una cuña de salida de estas medidas y con estas características. La cuña de salida desde la vía principal vendrá hasta un PK marcado por el ancho de 3,5 metros y la cuña de incorporación vamos a hacerla desde un ancho de 1,5. Por lo tanto, vamos a diseñar ahora este eje y este otro eje. Ahora procederemos a dibujar
un desplazado auxiliar en este eje, al cual vamos a tener que ser tangentes con el ramal de salida. Por lo tanto, vamos a dibujarlo a 7 metros, porque en este caso de la salida teníamos que ser tangentes a la línea de calzada retranqueada a 3,5 metros. Vamos a ponerle un color diferente, una línea auxiliar que luego quitaremos. Y a continuación vamos a realizar la geometría en planta del ramal 2. Vamos a llamarle así. Y como primera alineación vamos a importar esta línea auxiliar, que es de la cual queremos partir, ser tangentes. Finalizamos y calculamos y vemos que vamos por ahí. Vamos a crear una curva también de radio 15, por ejemplo. Y finalmente importaremos esta alineación, cambiándole el sentido, porque estamos diseñando en el sentido de la circulación de los vehículos. Finalizamos importar alineación y calculamos. Ahí tenemos el resultado. Para limitar de la misma manera que antes el tramo que va a definir este eje en planta, pues nos interesa que solamente esté definido desde este punto hasta este otro. Por lo tanto, insertamos un retroacoplado al punto 2 de un radio cualquiera diferente al siguiente y con longitudes 0, y añadimos al final un acoplado al punto 1 con las mismas características, y al calcular vemos cómo la geometría viene desde este punto hasta este punto, que es la que nos va a hacer el cálculo y nos va a hacer el modelo con respecto a estas otras líneas, tal y como hemos visto al principio. Vamos a salir grabando y aquí tenemos el resultado de estos dos ejes. Esta línea la podemos de la misma manera eliminar. Bien, el siguiente paso consiste en crear los tramos de cada uno de estos ejes que hemos diseñado. En este caso crearemos un nuevo tramo. Se le podría definir, en el caso de tener ya una sección tipo grabada previamente de abocinamiento, por ejemplo, la sección, digamos, las características de la sección transversal, o si no, se podría hacer posteriormente. Luego lo veremos. Bien, este eje tiene un tramo. Va a tener una colección de perfiles transversales, vamos a llamar terreno natural, y este terreno natural, esta colección de perfiles transversales, al adquirirla, la vamos a adquirir de la cartografía, pero con la opción de perfil a perfil. Esta opción de perfil a perfil hace que los perfiles transversales obtenidos de la cartografía no se paren en el centro de las circunferencias de las curvas del eje en el cual estemos obteniendo esos perfiles. De tal manera que si tenemos pocas entidades, siempre vamos a tener perfiles completos, perfiles transversales completos, sin necesidad de preocuparnos por, digamos, rematarlos de manera individual y manual. Por lo tanto, vamos a hacer una cartografía perfil a perfil con un intervalo, en principio, si queremos, pequeño, para tener una precisión más detallada en el cálculo luego de volúmenes y replanteos. El ancho de banda no hace falta que sea tanto. Y aceptamos. Bien, por último tendremos una rasante, vamos a llamarle R, que el programa nos la pone de ese tipo. Repetimos el proceso con el otro eje. Haremos un nuevo tramo. Este tramo ya le vamos a asignar pues, una sección tipo abocinamiento. Vamos a crear un nuevo terreno natural, y queremos adquirir estos valores de la manera especial que hemos dicho, cartografía perfil a perfil. Ya los tenemos y creamos una rasante que de momento es la rasante por defecto, que sería en este caso esta. Bien, el siguiente paso va a ser definir correctamente las rasantes, tanto del tronco del ramal 1 como del ramal 2. Para ello nos vamos a ayudar de lo siguiente. Nosotros necesitamos que la rasante de este eje parta exactamente de la cota que tiene la plataforma del eje secundario y con la pendiente longitudinal que tiene este eje secundario, y que llegue justamente en este punto a la cota que tiene la plataforma del eje principal y con la pendiente longitudinal que tiene el eje principal. Para ello nos vamos a ayudar de lo que llamamos líneas características. Las líneas características permiten realizar muchas cosas. En este caso nos va a interesar la posibilidad de poder proyectar este que es
el eje secundario, por ejemplo, o el eje principal, sobre el eje en el que estamos trabajando, que es este, es el eje curvo. Si logramos que para todos los puntos kilométricos exista una proyección corregida por el peralte y por todas las condiciones geométricas de ese eje secundario o ese eje principal sobre nuestro eje curvo, y tengamos una representación cada X metros en nuestro perfil longitudinal de dónde se encuentra este punto, la cota de este punto, tendremos las herramientas suficientes para que luego nuestra rasante pase por esos puntos en los lugares donde nosotros nos interesa. Vamos a hacerlo. Vamos a realizar la línea característica de este eje, que es el eje secundario, sobre el R1. Para ello vamos al árbol de trabajo y en el apartado de R1, líneas características, vamos a hacer una nueva línea característica que sea línea desplazada de otro tramo. ¿De qué tramo? Vamos a seleccionar que sea el tronco secundario, que es el que tenemos que, desde el que tenemos que partir. Vamos a nombrar esto como tronco secundario, con un color cian y, por ejemplo, con un intervalo de cada 2 metros. Aceptamos y si vemos el longitudinal, aquí estamos viendo esta línea cian. Por lo tanto, nuestro diseño de la rasante del eje R1 tiene que partir justamente desde ese punto, con esta cota, y con esa pendiente. Bien, y tendremos que llegar al punto del eje principal. Por lo tanto, vamos a disponer como otra línea característica de otro tramo, vamos a denominarlo el tronco principal, la línea principal. Vamos a poner un color diferente para poder distinguirlo y vamos a decir que nos proyecte el tronco principal ahí, con un intervalo de lo mismo. Y aquí tenemos la representación. Tenemos que llegar con nuestra rasante hasta este punto y con esta pendiente. Y ahora se trata de resolver este problema geométrico. Para realizar el diseño de la rasante podríamos proceder de manera puramente manual o ayudándonos del apartado numérico, o podemos utilizar los autómatas que tiene el clip. Para ello vamos a proceder de la siguiente forma. Como necesitamos salir de esta línea cian, vamos a decirle al programa que nos introduzca una serie de vértices dentro de nuestra rasante que coincidan, por ejemplo, con la línea cian desde el PK0 hasta el PK2, porque solamente nos interesa salir desde esa cota y con esa pendiente. Teniendo esos dos vértices nos es suficiente. Para realizar esa operación es muy fácil. Venimos a la línea característica del tronco secundario, las cian, y con el botón derecho del ratón tenemos una opción que es pasar a rasante. Por lo tanto, la rasante que esté editándose en este momento es la que se va a ver modificada por esta acción. Y vamos a modificarla desde el PK0 hasta el PK2. Aceptamos y vemos cómo el programa nos ha introducido en el PK0 y en el PK2 unos vértices, este y este, a las cotas adecuadas y por lo tanto con la pendiente adecuada de salida de ese tronco secundario. Si repetimos la operación con la línea magenta, le decimos pasar a rasante, pues los últimos 2 metros. Vamos a ponerle, por ejemplo, desde el PK24. De esa forma ya tenemos otro vértice que coincide justamente ahí en ese punto. Bien, ahora tenemos que resolver la zona central. Tenemos que salimos en cota y con la pendiente adecuada, y que llegamos a la cota y también con la pendiente adecuada. Por lo tanto, la zona intermedia es la que tenemos que resolver. La podemos resolver de manera manual o la podemos también resolver de manera automática. El programa tiene unos automatismos que, situando el ratón justamente entre ese vértice y el vértice anterior, vamos a decirle al programa que queremos calcular la alineación. El programa nos va a introducir uno o dos vértices en función de cuál sea el resultado del cálculo. Y además nos va a optimizar la longitud para que ese acuerdo sea lo más grande posible y parta, en este caso, desde ese punto, justamente desde el cual salimos, hasta el punto calculado. Y a partir de ahí llegamos al tronco principal, de tal manera que nos ha optimizado y nos ha calculado esta rasante. Ahora tenemos que repetir estas mismas operaciones con el otro eje. Vamos a trabajarlo ahora en este otro eje, en R2. Lo hacemos ya directamente. Creamos una línea que sea primero la desplazada del tronco principal. Vamos a llamarle tronco principal.
Vamos a ponerle el color cian discontinuo y vamos a decir que sea el tronco principal con un intervalo de 2 metros sin prolongación de la plataforma. Aceptamos, ya tenemos una y ahora hacemos la otra. Vamos a llamarle aquí tronco secundario, vamos a ponerle línea magenta y vamos a decir que es tronco secundario. Aceptamos y nos vamos a trabajar ya a la rasante. Aquí lo tenemos. Bien, bueno, pues operamos de la misma forma. Tenemos en el R2 que salir del tronco principal, por lo tanto pasaremos a rasante los 2 primeros metros. Ahí lo tenemos los 2 primeros metros. Y en el tronco secundario pasaremos a rasante la última zona, pues por ejemplo desde el PK20. Ahí está. Aquí tenemos el problema. Tenemos que llegar con esta pendiente y a esa cota, ya lo tenemos. Tenemos que salir desde esa cota y con esa pendiente, ya la tenemos. Bien, vamos a resolver geométricamente la zona intermedia. Poniendo el ratón aquí, le decimos al programa que nos calcule la alineación y en este caso ha necesitado introducir 2 vértices. Uno aquí y otro aquí. Si vemos el detalle, aquí estamos viendo cómo ha situado KVs simétricos en estos vértices y nos ha resuelto el problema de la rasante. Ya tenemos perfectamente definidas las 2 rasantes y por lo tanto en 3 dimensiones esta línea está perfectamente definida y esta otra línea también está perfectamente definida. Bien, una vez que tenemos ya esta línea perfectamente definida, el siguiente paso es generar anchos y peraltes de la sección transversal de estos ejes para que el punto de conexión con esta línea en este caso y con esta sea perfecto. Es decir, que coincida en cota y que evidentemente el peralte esté calculado automáticamente para que la cota sea la correcta. Echemos un vistazo a los datos globales de este eje. Si vamos a la plataforma, vemos que por la parte derecha vamos a tener una sección constante de un arcén de 2,5 metros. Por la parte izquierda, el único dato variable va a ser precisamente la calzada. Esta calzada va a tener anchos variables en función de las líneas a las cuales nosotros queramos ajustarnos. En este caso vamos a querer ajustarnos simultáneamente a 2 líneas. Generaremos anchos, peraltes y también un muro para delimitar la cubicación tanto en un eje como en otro de este eje, el eje R1, con esta línea del tronco secundario desde este punto kilométrico hasta este punto y con esta línea del tronco principal desde ese punto hasta este. Nosotros nos limitaremos a capturar los desplazados este y este y el programa ya se va a encargar de calcular desde qué punto kilométrico tiene que operar con un eje y desde qué punto kilométrico tiene que trabajar con el otro. Bien, el procedimiento es el siguiente. Sacamos el árbol de trabajo y en el eje en el cual queremos operar, con el botón derecho del ratón, accedemos a la opción de generación automática de anchos y peraltes. Aquí estamos viendo cómo vamos a modificar del eje R1 desde el PK0 hasta el PK final en este caso. Para otro tipo de trabajos podría interesar modificar estos valores. Y podemos realizar los cambios con 2 ejes. Estos ejes se pueden seleccionar de forma manual o de forma gráfica. En este caso, si seleccionamos este eje, ahora con el botón derecho del ratón le diremos que queremos capturar desplazado y entonces se rellenará esta parte del formulario. Capturamos desplazado y vemos cómo aquí queda reflejado esa circunstancia. También cogeremos esta otra línea, a continuación capturamos desplazado y de forma automática se queda relleno esta parte del formulario. Vemos que tenemos marcado la opción de generar en este eje, generar un muro, generar muro para uno y para otro, lo mismo que con el eje 2, que sería este de aquí, y que en nuestro eje R1 hagamos anchos automáticos asociados directamente a la calzada y que se generen también directamente esos peraltes. Bien, dándole a generar, el programa
hace el cálculo y dice que desde el pk inicial hasta el pk 12,299 va a operar con el tronco secundario y desde el 299 al 26 va a operar con el principal, que es precisamente ese punto kilométrico, trazando la perpendicular al R1, donde coincide la intersección entre los desplazados que nosotros hemos seleccionado. Aceptamos y ya tenemos hecho esto. Si vamos ahora a los perfiles transversales de este eje, aquí estamos viendo cómo estos perfiles cambian su ancho y su peralte. Ahí tenemos todo esto. Si nos vamos a la tabla de peraltes, veremos cómo ha calculado todos los valores de los peraltes para cada uno de los puntos kilométricos. También están calculadas y rellenas automáticamente la tabla de la plataforma y de los muros, que es lo que le hemos pedido que haga. Si aquí visualizamos el resto de los ejes, el secundario y el principal, eso se hace aquí. A nivel del terreno podemos editar una lista de tramos asociados que se van a ver en el perfil transversal. Y aquí estamos viendo cómo coincide todo perfectamente en cota, peralte, etcétera. Podemos ir pasando por todos los ejes y ahí tenemos toda la correspondencia perfectamente hecha. Bien, de la misma manera vamos a operar con el eje R2. Ya lo haremos de forma más rápida. Vamos a decirle que queremos generación automática de anchos y peraltes de esta línea. Cogemos aquí, capturamos y con esta capturamos, generamos, aceptamos y ya también lo tenemos hecho con este otro eje. Aquí vemos que tenemos perfectamente definido todo esto. Muy bien, podemos generar ya por tanto los desplazados. Si generamos los desplazados de este eje, podemos hacer de manera automática, generación automática de desplazados, poniendo los colores que queramos. Ahí lo tendremos. Lo mismo haremos con esto. Yo utilizo la tecla directa que es Control Alt D. Ahí lo tenemos. Y lo mismo podríamos hacer con el tronco principal y con el tronco secundario. ¿De acuerdo? Estos otros desplazados de aquí los podemos eliminar. Perfecto, pues toda esta zona ha quedado perfectamente relacionada e imbricada. Lo que queda por hacer ahora simplemente es terminar de definir las cuñas tal y como los habíamos previsto anteriormente. Para crear las cuñas de salida y de incorporación haremos lo siguiente. Recordamos que en esta zona queríamos 60 metros de cuña y aquí ya tendríamos un ancho de 3,5. Evidentemente esto en función del tipo de intersección y de la normativa de cada país se puede modificar. Para localizar qué punto kilométrico del tronco coincide con el de tangencia de esta curva, lo que hacemos es venir a esta zona y en este eje le indicamos que queremos ver la distancia. Y ya tenemos referenciado cuál es ese punto kilométrico, el 162,995. 60 metros antes tiene que empezar la cuña. Y de la misma forma tomamos nota de el punto de kilometraje aquí. Posteriormente, en el tronco principal, trabajamos en la tabla de plataforma para introducir las líneas que van a ayudarnos a crear esas cuñas. En este caso, el punto kilométrico sería aquí este. Vamos a introducir primero todos los puntos kilométricos. Y estos serían los de la segunda cuña. Bien. Entonces, en este punto kilométrico, la calzada derecha vale 3,5, se abre hasta 7. En toda esta zona hay un muro, por lo tanto, nos va a dar igual un poco qué ancho le pongamos. En esta zona tenemos que tener un ancho de 5 metros porque en el carril de incorporación decíamos que iba a ser de 1,5 metros según la normativa que hemos cogido y en este punto kilométrico vuelve a ser 3,5 metros. Actualizamos las modificaciones y si aquí creamos automáticamente los desplazados, ya tenemos esas cuñas y esos carriles de incorporación. Bien, por último, lo que tenemos que hacer simplemente, si queremos que todas las conexiones en los puntos de conexión
los pies de talud coincidan, vamos a adquirir perfiles transversales en aquellos lugares donde hemos introducido algún cambio en la plataforma. Eso es inmediato, haciendo una nueva adquisición, diciendo que queremos adquirir la cartografía en aquellos puntos también donde haya cambios en muros y en plataformas. De esa manera enriquecemos el modelo que tenemos y la representación final será perfecta. Lo vamos a hacer también en el tronco principal y en el tronco secundario. En este caso, haremos así. Y aquí, de la misma manera, comprobamos que vamos a hacerlo de esa forma. Si disponemos los pies de talud, vemos como todo cuadra. Y si lo visualizamos en 3 dimensiones, veremos cuál es el resultado final de este proceso de trabajo y comprobaremos cómo coinciden las líneas perfectamente. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo así y así. Aquí vemos perfectamente en 3 dimensiones cómo todo cuadra. Si nos acercamos aquí un poco, también tendremos oportunidad de ver cómo en cota todo está perfectamente definido. Si disponemos los perfiles transversales, vemos que todo cuadra a la perfección en 3 dimensiones. Finalmente, y no lo vamos a hacer en este ejemplo, todas las pintados, los cebreados, las isletas ya se harían, si queremos, con ejes para poder replantear posteriormente eso en campo.